Listo, ahora ya estamos grabando, gracias a Dios. Bueno, voy a presentar aquí, voy a proyectar las diapositivas. Permítanme un momento. Presentar diapositivas. Y vamos a comenzar, y dijimos que íbamos ahora sí a profundizar de manera muy detallada en el conocimiento del Hijo de la Virgen María y el Hijo de Dios. ¿Amén? Permítanme un momento porque no me aparece acá, es tan raro. A ver si ya se aparece mi diapositiva. Creo que ya. Listo, ahora sí. ¿La están viendo, por favor? ¿Se ve la proyección de la diapositiva? Sí, señor. Gracias. Sí, pastor. Muy bien. Entonces vamos a analizar, ¿cierto? Vamos a profundizar en el conocimiento del Hijo de la Virgen María. Bien. Ya hemos visto, ¿cierto? En una primera medida, que es el tema de los testigos, ¿sí? Y los testimonios, ¿correcto? Ya vimos esa parte, entonces no voy a entrar allí a ahondar, pero quiero dejar una precisión muy importante. A partir de este punto, todo lo que se hable acerca del Hijo de Dios y de la Virgen María, siempre se van a requerir esos testigos para afirmar que es cierto. No es algo escueto y no se puede hablar y no se puede decir, oiga, es que esto yo me lo inventé, lo dijo Alex, ¿cierto? O como lo dijo un pastor, o como lo dijo un teólogo, o como lo dijo un clérigo. No, como lo digan las escrituras, ¿correcto? Muy bien. Partimos de nuestra pieza principal y es Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Listo? Dice la escritura, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. ¿Bien? ¿Qué escritura? Recuerde que este pasaje, cuando Jesús lo dijo, no estaba escrito todavía el Evangelio, ¿correcto? O el Nuevo Testamento, no estaba escrito. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro aquí. Recuerde que el Evangelio de Juan, solamente como un dato histórico, se escribe aproximadamente casi entre 90 y 100 años después. Entonces, esta porción, ¿sí?, que nos está narrando aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué escrituras? El Antiguo Testamento, como usted lo conoce, la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Miremos con atención lo que nos va a decir Lucas capítulo 24, versículo 44 al 48. Lucas capítulo 24, versículo del 44 al 48. Observen con mucha atención lo que va a decir el Señor después de haber resucitado. Y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés o en la Torá, como usted también la puede conocer, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En los profetas, profetas mayores o profetas menores, y en los salmos. Muy bien, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y observe el versículo 20, el 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Muy bien. Entonces, para dejar una precisión hoy, recuerda que hoy tenemos ya el compendio y el canon completo, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bien. Sin embargo, para profundizar en el conocimiento acerca del Hijo de Dios, hay que devolvernos, ¿cierto?, a la ley de Moisés, a los profetas y a los salmos, para profundizar quién es la persona de Jesús de Nazaret. Muy bien. En ese sentido, entonces, vamos a analizar varios aspectos importantes. Bien, vamos a analizar. Esto ya lo hemos visto y esto hace parte del testimonio. Bien, vamos a analizar en qué consiste el Evangelio. Bien, en qué consiste el Evangelio. Ahora, para de pronto dilucidar un poquito,
para tratar de escarbar, para entrar de profundizar en el asunto, es necesario establecer qué es el evangelio y qué significa la palabra evangelio, ¿correcto? ¿Qué significa la palabra evangelio? Muy bien, esa palabra evangelio yo quiero dejarlo aquí de manera muy clara, ¿bien? Yo creo que usted ya lo sabe, pero sin embargo se lo voy a reiterar. La palabra evangelio significa buena noticia, ¿sí? No se refiere como una buena noticia de cualquier tipo, ¿sí? O como, ¡ay, qué buena noticia! No, esta buena noticia está dotada de tal fuerza, ¿correcto? Está dotada de tal fuerza que puede hacer cambiar la existencia de quien escucha al escuchar, valga la redundancia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Eso es importante. Ahora, ¿cuándo se acuña la palabra evangelio por primera vez? Observe con atención. La palabra evangelio se acuña por primera vez en el año 9 antes de Cristo. Bien, en el año 9 antes de Cristo, en una ciudad llamada Pirene, ¿correcto? En una ciudad llamada Pirene en Asia Menor. ¿A quién le acuñaron esta palabra evangelio? Se la acuñaron cuando nació el emperador Augusto César, ¿correcto? Augusto César, ¿bien? Y cuando nació, ¿cierto? Este hombre, Augusto César, a partir de ese momento se acuñó por primera vez esta palabra evangelio, ¿correcto? Por primera vez. Ojo, esta palabra solamente se aplica, ¿sí? Se le da una aplicación solamente y exclusivamente para alguien que tiene ascendencia real, ¿correcto? Solamente para quien tiene ascendencia real. Para que eso lo tenga usted muy presente y muy claro. Solamente es acuñada a una persona de ascendencia real. No de descendencia, ascendencia hacia arriba. Bien, eso es muy importante tenerlo allí claro. Muy bien, en ese mismo sentido, cuando usted observa, ¿sí?, el Nuevo Testamento, usted va a entrar a analizar lo siguiente. El testimonio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan es acerca de la persona misma de Jesús. En otras palabras, el evangelio es igual a la persona de Jesús de Nazaret. Bien, cuando usted escuche evangelios, ¿cierto? Usted ya sabe que se está haciendo referencia a la persona de Jesús de Nazaret y no a los evangelios en forma plural, ¿correcto? Sino en forma singular porque se está hablando de una sola persona, la persona de Jesús de Nazaret. Bien, ahora, esta palabra buena noticia, ¿sí? Esta palabra buena noticia en el Antiguo Testamento, ¿sí?, no como evangelio, sino como buena noticia, aparece 26 veces. Bien, aparece 26 veces y siempre apuntada, siempre indica a la persona del Mesías. Bien, siempre apuntada a él. Muy bien, en ese sentido, la palabra evangelio toma un grado de importancia y se le expone de manera muy importante en los 4 evangelios. Sin embargo, hay algo bien interesante, que quien le da fuerza a esa palabra, lógicamente es el Señor a través del Espíritu Santo, pero quien hace más hincapié en este sentido es el apóstol Pablo, ¿correcto? Es el apóstol Pablo que le da, ¿sí?, más vigor, más empuje a la palabra evangelio. Y eso usted lo va a encontrar en Primera de Corintios, vamos a mirar, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4. Bien. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Vuelvo a hacer una conclusión pequeña. Recuerde que cuando se habla acerca del evangelio, se refiere a la persona de Jesús de Nazaret. Es decir, su vida, sus obras, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección. ¿Correcto? Vuelvo a reiterarlo. Hace referencia a su vida, sus obras, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4. Dice la Escritura: además os declaro, hermanos, observe lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo.
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Listo? ¿A quién le predicaron de usted o de quién le predicaron a usted? De la persona de Jesús de Nazaret, el cual también recibisteis. ¿A quién recibió usted? Usted no solamente recibió un conocimiento, ¿correcto? Está recibiendo a la persona misma de Jesús de Nazaret. Bien, en el cual también perseveráis. ¿En qué persevera usted? En la enseñanza y en la doctrina de Jesús de Nazaret. ¿Correcto? Usted persevera en su conocimiento y en obedecerle a la persona de Jesús de Nazaret. Muy bien, versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra, observa este verbo retener, ¿correcto? Este verbo retener, la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Es decir, que debemos retener ese conocimiento y no solamente el conocimiento acerca de la persona de Jesús de Nazaret, sino la misma persona en sí y su doctrina, ¿correcto? ¿Por qué nos dice esto aquí el apóstol Pablo? Observe nuevamente el versículo 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, si sois salvos, si no creíste en vano. No es creer a mi manera en el Señor, es creer como lo dice la Escritura. Observe versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿correcto? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras. Es decir, que debemos conocer al Señor conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien. Este aspecto importante de gran relevancia, ¿cierto? No solamente por la inspiración del Espíritu Santo, que es la más importante, pero el apóstol Pablo quiere recalcarnos acá y dejarnos claro que la persona de Jesús de Nazaret es todo, ¿correcto? Que el evangelio es todo. ¿Se observan? Entonces, eso es muy importante dejarlo aquí de manera un poquito precisa. Muy bien. En ese sentido, ¿cierto? En ese sentido, ¿qué debemos hacer usted y yo con el evangelio? ¿Qué debemos hacer usted y yo? ¿Correcto? Hay 7 cosas por las cuales usted y yo debemos hacer con el evangelio: oírlo, creerlo, recibirlo, retenerlo, perseverarlo, predicarlo y enseñarlo. ¿Correcto? Eso es lo que debemos hacer: oírlo, creerlo, recibirlo, retenerlo, perseverarlo, predicarlo y enseñarlo. Entonces vamos a mirar con mucha atención lo que nos dice Romanos capítulo 10. Por favor. Romanos capítulo 10. Versículos del 14 al 17. Y observe con atención este texto. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces, muy seguramente, pero vamos a poner con mucha atención lo que nos dice aquí la Escritura. Romanos capítulo 10, del 14 en adelante, dice la palabra del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos, observe, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces usted comienza a creer en el evangelio cuando oye, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Observe con atención: el evangelio del reino está contenido en las mismas escrituras, es decir, en la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra y escucha que se enseña acerca del evangelio, ¿cierto?, en ese sentido, debemos aprender a oír. Mateo 13:9, por favor. Mateo 13:9. Mateo capítulo 13, versículo 9. Dice lo siguiente la Escritura. Simplemente es un texto que tal vez es muy importante, pero yo quiero dejarlo aquí claro. Y a mí esto me causa mucha curiosidad.
cuando se hace esta expresión. El que tiene oídos para oír, oiga. Y eso lo reitera mucho en el libro del Apocalipsis. El que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, no oiga de cualquier forma, oiga prestando atención. Esa es la diferencia, es oír prestando atención con detalle a lo que se está diciendo. Muy bien, eso es lo que debemos hacer. Lo primero que debemos hacer con el Evangelio es oírlo. Segundo, creerlo, ¿correcto? Es creer en el Evangelio, no de cualquier forma, es conforme a las Escrituras. Juan 11, por favor, vamos a ir a Juan capítulo 11, rápidamente. Juan capítulo 11, versículos del 25 al 26. Juan capítulo 11. ¿Lo Señora. puedo leer? Sí, señora, léelo. No sé. 25, 26. Dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Observen con mucha atención ese texto profundo, ¿verdad? Profundo lo que nos está diciendo aquí la Escritura, ¿no? Cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, por esa razón, lo que debemos hacer con el Evangelio es creerlo, ¿correcto? Creer en él. Juan capítulo 5, versículo 24 nos dice lo siguiente. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice la Escritura. De cierto os digo, el que oye mi palabra, por eso recuerde lo que leímos ahorita hace poquito en Mateo, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga. Observe. Versículo, se me perdió el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, por esa razón, al creer en el Evangelio, como lo dice la Escritura, la, la consecuencia o el resultado es la vida eterna, ¿sí? Pasar de muerte a vida. Eso es bien interesante. Lo tercero que debemos hacerlo es recibirlo, ¿correcto? Recuerda lo que leímos ahorita en Corintios, ¿cierto? Que ¿a quién recibió usted? ¿Qué mensaje recibió usted? ¿A quién usted permitió entrar en su vida? ¿Correcto? Entonces vamos a leer Juan capítulo 1. Yo creo que este se lo sabe usted. Usted sabe ese texto de memoria a la perfección. Pero vamos a leer. Vamos a leerlo. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién recibió usted? Pues a la persona de Jesús. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto tiene una consecuencia interesante, porque cuando usted recibe a Jesús, ¿cierto? Cuando usted recibe a Jesús, no solamente obtiene vida eterna, ¿sí? O vida, sino que adicionalmente se le da un derecho legal y es ser hijo de Dios. ¿Se observa lo bonito? Cuando aquí nos dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, en otra traducción es, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Bien? Ustedes y yo, al no ser parte del pueblo judío, ¿cierto? Pues no éramos hijos de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Ni siquiera para el judío, aunque es el natural, ¿no? Aunque fue el pueblo, aunque es el pueblo escogido, hago siempre la claridad, ¿no? No dejará de ser su pueblo escogido, no dejará de ser la niña de sus ojos, ¿sí? Lo cierto del caso es que nosotros estábamos excluidos de las promesas, ¿m? Estábamos excluidos de la gracia que Dios le había dado a ese pueblo y de las leyes que Dios le había dado a ese pueblo, ¿bien? Pero nosotros hemos sido hijos por adopción. Nos ha adoptado, ¿bien? De hecho, solamente para dejar aquí una claridad importante, ¿no? Un paréntesis chiquito frente a, por ejemplo, lo que yo hago. El día de ayer precisamente
Yo le llevaba a un cliente, le llevaba un proceso de adopción. Y el día de ayer salió la sentencia mediante el cual reconoce la adopción de su menor hija. Bien, es interesante porque ese mismo fenómeno, ¿sí?, legal sucede con nosotros cuando nosotros creemos en Jesús de Nazaret. Bien, y el Señor nos da una potestad de ser hechos hijos de Dios, nos da un derecho legal. Y eso lo hace, eso Dios lo hace cuando lo recibimos a Él. ¿Se observa? Eso es interesante, eso es muy bonito, porque el Señor no puede transgredir su ley. ¿Se observa? Dios no transgrede su propia ley, por el contrario, la cumple. Muy bien, eso para que lo tengamos allí claro. Bien, entonces, ¿qué se debe hacer con el Evangelio? Recibirlo. Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10. Miremos lo que nos enseña las Escrituras. Mateo capítulo 10. Versículo 40. Vamos a leer el versículo 40. Mateo capítulo 10, versículo 40. Dice la Escritura: el que a vosotros recibe, ¿sí? Es decir, por ejemplo, usted cuando está enseñando el Evangelio, está predicando el Evangelio, en mi caso como lo estamos haciendo hoy, observe lo que dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Se observa lo interesante? Que usted al recibir el mensaje del Evangelio, recibe a la persona de Jesús y consecuentemente también recibe al Padre. Interesante, ¿verdad? Importante esto para que lo tengamos allí claro. Vamos por el cuarto punto. ¿Qué debemos hacer con el Evangelio? Retenerlo. Recuerda que le estábamos ahorita analizando y les indiqué algo frente a este punto. ¿Qué es retener? Bien, no sé si de pronto las personitas que tienen vehículos, ¿sí? De las personitas que tienen vehículos, hay algo que, hay algo que parece una arandelita, pero se llama retenedor, ¿sí? La función del retenedor es no dejar entrar partículas externas, ¿cierto?, al motor, pero tampoco permite la filtración de líquidos, y en este caso aceite, para que sea derramado. ¿Qué hace el retenedor? El retenedor lo que hace es como una capa protectora, ¿sí?, para que no se filtre absolutamente nada y tampoco entre absolutamente nada. Eso ustedes y yo debemos hacer lo mismo con el Evangelio, retenerlo, ¿correcto? Retenerlo. Miremos nuevamente 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Observe con atención. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra, observe, si retenéis la palabra, ¿cuál palabra? La palabra del Evangelio y la persona misma de Jesús de Nazaret, ¿sí? Observe lo que nos dice. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Muchas personas pueden creer en el Señor, ¿correcto? A su propio acomodo, a su propia manera. Pero no es ni a su propio acomodo ni a su propia manera. Es como lo diga la Escritura. ¿Se observa? Es importante, porque la consecuencia es esta, dice la Escritura. Si no creísteis, en vano. Hay muchas personas que dicen creer en el Señor, ¿sí?, pero no son salvas, porque no retienen la persona de Jesús de Nazaret, la palabra misma del Evangelio y la misma doctrina del Evangelio. Entonces, aquellas personitas creen en vano. ¿Se observan? Es importante tener eso allí de manera muy contundente. Muy bien. Vamos con el quinto punto. ¿Qué debemos hacer con el Evangelio? Perseverar en el Evangelio. Ahí en ese mismo texto que estamos analizando, el versículo 1 nos dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Vean, solamente para dejarlo aquí. Hay doctrinas hechas por los hombres, ¿bien? Y esas doctrinas hechas por los hombres son un arma de doble filo, ¿correcto? Son un arma de doble filo. Por esa razón Jesús siempre atacó
la doctrina, observe, atacó la doctrina de los fariseos, no a la persona en sí, atacó la doctrina de los fariseos. Por eso Jesús le hace de una manera muy clara a sus discípulos, cuidado, ¿sí?, de la levadura de los fariseos, es decir, de la doctrina de los fariseos. Cuando usted persevera en la doctrina del Señor Jesucristo, ¿sí?, no en lo que, vuelvo y lo reitero y me pongo de primera mano, no como lo diga Alex, no como le esté diciendo yo, ¿correcto? Sino como lo diga la Escritura. Usted siempre debe verificar lo que yo le estoy diciendo, ¿correcto? Siempre debe verificarlo y confrontarlo, hacer un tamiz, ¿sí?, conforme a la Escritura. Es decir, lo que hicieron los judíos de Berea, ¿sí?, que todo lo que decía el apóstol Pablo y lo que enseñaba Apolos, ¿sí?, todo lo confrontaban frente a las Escrituras, todo. Por esa razón, usted debe perseverar en la doctrina del Evangelio, ¿correcto? ¿Para qué propósito? Para que sea salvo. Por eso dice la Escritura, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No en el que persevere en un adoctrinamiento de religioso, no, de eso no se trata. Se trata que usted persevere en el Evangelio, ¿correcto? Recuerde lo que dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. ¿Se observa? Es decir, mi relación con Él y el obedecimiento y acatamiento a su doctrina. ¿No se observan? Eso es importante tenerlo allí de manera clara y contundente. Debe perseverar en la doctrina del Evangelio. Bien. Otro sexto punto. ¿Qué debe hacer usted con el Evangelio? Predicarlo. O sea, recibió el conocimiento, está recibiendo el conocimiento, lo está adquiriendo. ¿Qué debe hacer? Enseñarlo a otro, para que otros sean salvos. Nuevamente, versículo primero de ahí del capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Predicar. Vea, hay una ciencia dentro de la teología. Ojo, hago la claridad. Yo no enseño teología y no me gusta la teología. Yo ya me aparté hace mucho tiempo de hecho. ¿Listo? Porque encontré que la doctrina de los hombres no sirve para nada. ¿Listo? Me están escribiendo. Por favor, ¿me puedes enviar todo lo que el pastor ha dado? Ok. Tranquilos que yo más tardecito trato de enviarles los enlaces de lo que hemos visto hasta el momento. Muy bien, queridos. Observen con atención que voy a dejar aquí como una premisa pequeñita. Bien. Dentro del estudio de la teología hay algo que se llama la homilética. ¿Correcto? La homilética, que prácticamente es el estudio para hacer un sermón. Así de sencillo, para hacer un sermón. Entonces, hay que extraer las cosas que nos sirven, ¿correcto? Entonces, para enseñar del Evangelio, ¿correcto? Hágalo ¿cierto? De manera organizada, ¿sí? Hágalo de manera organizada, de manera que se pueda hacer entender lo que se está enseñando acerca de la persona de Jesús de Nazaret. ¿Bien? Acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Por eso, ejemplo, nosotros comenzamos analizando, oiga, ¿quién es el Evangelio? ¿Correcto? Ya usted hoy sabe qué es la persona de Jesús de Nazaret. Muy bien. Y por último, hay que enseñarlo. Una cosa es predicar y dar un sermón, ¿sí? Eso es totalmente diferente. Y otra cosa, enseñarlo. ¿Correcto? Primera de Corintios 15:3, ahí en ese mismo texto, el texto de estudio de referencia, dice el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, ¿cuál es el trabajo que estamos haciendo acá en este punto? Escoger lo que usted ha aprendido, ¿sí? Y replicarlo. Eso es enseñar, ¿correcto? Si usted encuentra otros elementos, ¿sí? Otros elementos importantes para enseñar, ¿sí? Chéverísimo, pero hágalo en orden, ¿correcto? Hágalo en orden. Cosa de que la persona que le está escuchando, ¿cierto? El oyente, usted puede hacerse entender. Si el oyente le pregunta 1000 veces respóndale.
Bien. El evangelio se enseña con paciencia y con humildad. ¿Por qué razón? Porque son personas que están viniendo al Señor para ser librados de la condenación eterna. Ustedes y yo no podemos nunca en la vida ser piedras de tropiezo para otros. ¿Correcto? Nunca, queridos, nunca se les olvide eso, nunca. Por más de que una persona no tenga conocimiento o por más de que una persona tenga mucho conocimiento, ¿bien? Y hay algo bien interesante, recuerde usted en el módulo 1, cuando el Señor tiene esa conversación íntima con Nicodemo, ¿recuerdan ustedes? Esa conversación íntima. Y Nicodemo, siendo un hombre de leyes, ¿sí? Siendo un hombre sabio, que hacía parte del Sanedrín, que era doctor de la ley, Jesús le dice, mira hermano, mira Nicodemo, debes nacer de nuevo. ¿Bien? Y a mí me gusta esa charla porque el Señor comienza a explicarle con detalle, desmenuzándole, para que Él comprenda. De igual forma debemos hacerlo nosotros. Debemos hacerlo nosotros con paciencia, con amor, ¿correcto? Con amor. Por ejemplo, de las cosas que más me fascina enseñar es el Evangelio. A mí de pronto sí hay otras doctrinas importantes y eso es importante, pero de lo que más me fascina enseñar es acerca del Evangelio. Observen con mucha atención estos siguientes textos. Primera de Corintios, ahí donde usted está, Primera de Corintios 2:2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Observe lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, y eso me pareció fabuloso. Y no solamente fabuloso, me apropié de ello, porque en esto está la vida eterna. Observe. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Observe este texto tan profundo. Y es cortico, pero es profundo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Observe ahora lo que nos va a decir Filipenses 3:1. Observe Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Es un texto que me parece maravilloso. Y nosotros como creyentes, ¿cierto? Como líderes, como maestros, como pastores, debemos hacer y aplicar estos principios. Observe Filipenses 3:1. Observe con atención. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto, observe, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Vea, algo que caracteriza al ministro de Dios y más al ministro del Evangelio es enseñar el Evangelio repitiendo las mismas cosas porque es seguro para las ovejas, para salvación. ¿Se observa? Eso es bonito. Eso es bonito. Muy bien. En ese mismo sentido, ¿queda claro el asunto hasta este punto, queridos? ¿Queda claro? Sí, Sí, señor. claro. Muy bien. Vamos a mirar algo en especial, por favor. Si bien es cierto, la regla es el Evangelio, vamos a mirar las excepciones que son contrarias al Evangelio. Bien, y eso usted lo va a observar en Gálatas capítulo 1 del versículo 6 al 10. Observe con mucha atención Gálatas. Observe porque es muy delicado lo que nos va a decir aquí el apóstol Pablo. Bien, observe con atención. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Y dice la escritura, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Observe lo que va a decir, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros, observe, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente
del que os hemos anunciado sea anatema. Y recuerde que la palabra anatema quiere decir maldición. Bien. En otras palabras está diciendo, sea maldito. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Versículo 10. Observe con atención. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregunta, ¿no? El apóstol Pablo. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bien. Entonces, puede haber muchas clases, ¿sí?, de evangelio. Ejemplo, de pronto para las personas que han sido parte de la iglesia tradicional, ¿sí? Y lo digo con mucho respeto, en aras de no crear rencilla, porque de esto no se trata, ¿correcto? Muy bien. Ejemplo, ellos nos hablan, por ejemplo, de que Jesús murió en Semana Santa, o cuando se celebra la Semana de la Pascua y en Semana Santa, que Jesús murió un viernes, y eso no es cierto. Por ejemplo, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Eso no es cierto. Jesús no murió un viernes. Bien. Eso para que lo tengamos claro. Ejemplo, otro aspecto importante. Bien. Por ejemplo, acerca del nacimiento del Hijo de Dios o el Hijo de la Virgen María. ¿Sí? La Escritura sí nos dice la fecha cuando nació. Lo que pasa es que hay que escudriñar. ¿Se observa? Nos dice día exacto, pero hay que escudriñar. Recuerde que el apóstol Pablo dice que Jesús, ¿cierto?, el evangelio que nos ha predicado ha sido conforme a las Escrituras, que Él murió y resucitó conforme a las Escrituras. Cuando usted analiza eso, entonces ahí entramos en esas profundidades. Entramos en esas profundidades. Por eso debemos creer en el evangelio como lo dice la Escritura, no como lo digo yo. ¿Correcto? No como lo digo yo. Por esa razón, debemos obedecer al evangelio, es decir, a la doctrina del evangelio, a la doctrina del mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se caería entonces, como lo dice aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, Jesús nunca nació un 24 de diciembre. Ejemplo, eso es otro evangelio. ¿Se observan? Eso es importante tenerlo allí claro. Muy bien, solamente para dar un ápice, un ejemplo. Bien. Otro ejemplo, vayámonos con este tema de los que practican el mormonismo, ¿sí? Los que practican en este, creo que se llama la denominación, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Santos Días, algo así, yo no me acuerdo bien ese nombre. Si lo dije mal, me disculpan, pero el asunto es el siguiente. Al tipo que se le apareció, ¿cierto? Se le apareció un ángel llamado Moroni y le dio una nueva revelación. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Si un ángel viene con un evangelio diferente del que les hemos anunciado, ¿cierto?, y quiere pervertir, ¿cierto?, sea anatema. Así de sencillo. Es así de sencillo. Por eso hay que esto cogerlo con pinzas, ¿correcto? Hay que mirarlo con pinzas y con detalle. Por eso tenemos que, cuando leemos las escrituras, debemos estar pensando, meditando, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? ¿Sí? Siempre remitirnos a lo que nos dicen las escrituras. Muy bien, hasta este punto, ¿queda claro este aspecto, queridos? Sí, señor. Muy bien. Muy bien en este punto. Muy bien. Ahora, ¿por qué Jesús es el evangelio? Vamos a entrar a analizar de por qué Jesús es el evangelio. ¿Cuál es la razón de por qué Jesús es el evangelio, no? Miremos lo que nos dice Lucas capítulo 2, ¿cierto? Versículo del 10 al 11. Lucas 2, versículos del 10 al 11. Dice, pero el ángel les dijo, vea, el primero que anunció el evangelio fue un ángel. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas. Cuando dice nuevas, en la traducción es evangelio, ¿correcto? En la traducción es evangelio, o sea, la traducción del griego, ¿no?
evangelio, de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, aquí la palabra evangelio, como lo miramos, está dotada de cierta fuerza, ¿cierto? Dotada de fuerza que genera en el hombre impacto. Y ese impacto hace que la persona se vuelva al Señor. ¿Se observa? Eso es importante. Esa es la buena noticia, que Dios nos ha dado el Salvador, que es Cristo el Señor. Muy bien. Ahora, primera razón de por qué Jesús es el Evangelio. ¿Por qué Jesús es el Evangelio? La primera razón de por qué Jesús es el Evangelio es porque Jesús es el príncipe heredero al trono de David. ¿Listo? Vuelvo y lo reitero. ¿Por qué Jesús es el Evangelio? Porque Él es el príncipe heredero al trono de David. Recuerde que la palabra evangelio solamente era acuñado, ¿sí?, a personas que tuvieran ascendencia real. Y en el caso de Jesús de Nazaret, tiene ascendencia real directamente por el linaje de David. ¿Se observan? Muy bien. Vamos a mirar lo que nos dice Segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 7, versículos del 8 al 9. Segunda de Samuel capítulo 7, versículos del 8 al 9. Dice la escritura: ahora pues dirás a mi siervo David. Observe que aquí vamos a entrar a estudiar un poquito. Venga, ¿quién es David? ¿Listo? Entonces, ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es que Jesús, ¿cierto?, viene de la descendencia del rey David. ¿Por qué razón? Porque Dios lo escogió entre el redil de las ovejas para que fuese príncipe sobre el pueblo de Israel. Segunda de Samuel, por favor, anótelo. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Nos dice la escritura lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, observe, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Bien, quiero aquí hacer una precisión. No es Salomón, ¿correcto? No es Salomón. Aquí estaba haciendo referencia a la persona de Jesús de Nazaret. Bien, vuelvo a reiterar el texto. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 14. Observe la afirmación que está haciendo aquí el mismo creador. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y yo seré, y será firmada tu casa, observe, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eso no sucedió con Salomón, eso sucedió fue con el Hijo de Dios, la persona de Jesús de Nazaret. ¿Se observan lo interesante? Entonces, para ir desglosando las razones de por qué Jesús es el Evangelio, la primera es porque es el príncipe heredero al trono de David, su padre. Muy bien. En ese mismo sentido, ¿cierto? Vamos a mirar lo que nos dice Lucas capítulo 1, versículo 32 al 33. Este es el cumplimiento de la profecía que vimos en Samuel, ¿correcto? Fue la profecía que vimos en Samuel. Lucas capítulo 1, versículo 32 al 33. Y dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre
Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, observe, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es decir, es un reino eterno, para que se dé cumplimiento por lo dicho por el profeta. ¿Se observan? Eso es muy importante, queridos. Primera de Samuel 15:28. Observe con mucha atención. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Esta palabra se le había dicho Samuel o el profeta Samuel a Saúl. Bien. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Aquí no estaba hablando de David, ¿correcto? Ahora, quiero hacer una precisión chiquitica. Una precisión chiquitica. Si bien es cierto, las profecías tienen doble o triple cumplimiento. Esta es una de las profecías que tiene doble cumplimiento. Bien. Primeramente porque, pues, lógicamente, el reino de Israel pasó a ser cedido a David, ¿correcto? Cuando lo tomó del redil de las ovejas. Sin embargo, el mejor prójimo, ¿correcto? Ese prójimo es la persona de Jesús de Nazaret. Por eso dice, y lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú, ¿correcto? No podríamos decir eso, por ejemplo, en el caso de David. ¿Por qué razón? Porque David, recuerda el pecado de David con Betsabé. Bien. Adultera con Betsabé, ¿sí? Y le quita la vida al esposo de Betsabé. Bien. Cuando aquí nos está hablando este profeta, es acerca de la persona de Jesús de Nazaret. ¿Se observa? El reino se lo ha dado a un prójimo mejor que Saúl y que David. ¿Se observan? Quiero dejar eso allí de manera muy clara. Y observe con mucha atención Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Apocalipsis 22, versículo 16. Dice la escritura. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ojo que cuando aquí nos habla de ángel está haciendo referencia a esa Juan. No es que sea un ángel con alitas y con aureola, no. Está hablando a Juan. ¿Listo? Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Se observa? Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. ¿Queda claro este punto acá? Muy bien. De igual forma, ¿sí? Jesús, ¿cierto? No solamente porque él viene de la descendencia o del linaje de David, sino adicionalmente, ¿cierto? Viene de la simiente de Abraham, ¿correcto? Viene de la simiente de Abraham. Gálatas, capítulo 3, anótelo, porque este texto si no lo tengo aquí colgado en mi diapositiva, pero en el caso de Jesús viene, ¿cierto?, de la simiente de Abraham. Gálatas 3:16. Observe con mucha atención lo que nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Observe lo que nos va a decir aquí el apóstol Pablo. Y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. ¿Se observa? A veces uno dice, no, fue Isaac. No, no era Isaac. La simiente verdadera de Abraham es la persona de Jesús de Nazaret. Vuelvo y leo el texto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Listo? Y a su simiente, la persona de Jesús de Nazaret. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces es importante esa razón. Por esa razón también Jesús es el Evangelio, porque viene, ¿cierto?, de la simiente de Abraham. Bien, viene de la simiente de Abraham. Ahora, miremos que Jesús es un príncipe. Vamos a mirar eso, que Jesús es un príncipe. Permítame en un momentico, voy a
Voy a tomar agüita porque estoy seco. Permítanme un minutico. Listo, volví por aquí. ¿Me demoré mucho? Espero que no. ¿Sí están comprendiendo, queridos, por favor? ¿Están comprendiendo el tema? ¿Me escuchan? Sí, señor. Muy bien. Gracias, Johanna. Gracias, Johanna. Gracias, Orlando. Dios te bendiga. Observa con mucha atención y vamos a mirar este aspecto importante, ¿bien? De por qué Jesús, ¿sí? ¿Es un rey o es un príncipe? Miremos lo que nos dice Mateo 2:2. Mateo capítulo 2, versículo 2, dice la escritura. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Se observa? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Se observan? Entonces, en este caso, cuando vinieron estos reyes, ¿sí? Lo primero que hacen es preguntar dónde está el rey de los judíos, es decir, que ya tenían identificado que tenía ascendencia real, ¿correcto? Ascendencia real. Muy bien. Eso para que lo tengamos allí de manera clara. Hechos capítulo 5, versículo 30 al 31. Observe lo que nos dice Hechos capítulo 5, versículos del 30 al 31. Y dice la escritura, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra, observe, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces es importante. Lo identifican como la raíz de David, ¿cierto? Porque es príncipe. Bien. Daniel capítulo 9, versículo del 25 al 26. Daniel capítulo 9, versículos del 25 al 26. Dice la escritura, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, se observa, el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin la guerra durarán las devastaciones. ¿Cuándo se cumplió eso? Ojo, no, yo sé que no es del resorte aquí, pero para que de pronto haya una claridad. Bien. Esto sucedió después de la muerte del Señor, ¿cierto? En la cruz. En el año 70, a través de Vespasiano, entraron a Jerusalén y destruyeron la ciudad. ¿Correcto? Se cumplió lo dicho por el profeta. Bien, solamente un ápice chiquitico. Ojalá Dios nos dé el tiempo, Dios nos lo permita. Ya hablamos acerca de estas profecías, que son bien interesantes, muy interesantes. Muy bien. Continuamos. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 14. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 14. Dice la escritura, mas ahora tu reino no será de duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ojo, este no es David, es la persona de Jesús de Nazaret,
el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Se observan? El único varón conforme, el único conforme al corazón de Dios es Jesús de Nazaret. Es el único, ¿correcto? El único que tiene el corazón conforme al de Dios. Por eso dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Muy bien. Eso para que lo tengamos allí de manera clara y muy precisa. Bien. Así que, en ese sentido, Jesús, al ser la buena noticia, ¿cierto? Porque es el príncipe heredero, ¿sí? Al trono de David, su padre. Miremos lo que nos dice respecto de esa buena noticia. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11. Lucas 2, del 10 al 11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí doy nuevas, es decir, evangelio de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por lo tanto, él es la buena nueva. Lucas 1:19, respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Se observa? Importante dejar aquí una precisión importante, o discúlpenme la redundancia. Dejar una pista importante, y es que cuando se habla de evangelio, no se habla en forma plural, se habla en forma singular, porque está hablando de la persona de Jesús de Nazaret. ¿Correcto? Importante eso. Así que esa es la primera razón, ¿bien? Esa es la primera razón del por qué Jesús es el evangelio. La segunda razón del por qué Jesús es el evangelio es porque él vino predicando el evangelio, es decir, vino predicando de sí mismo. ¿Se observa? Vino predicando de sí mismo. Esta es la segunda razón, ¿correcto? De por qué Jesús es el evangelio. Bien. Y esto es los yo soy, ¿correcto? Los yo soy. Entonces, si alguien me quiere ayudar con la primera, vamos a mirar la primera parte. Cuando él dice, yo soy la luz del mundo. Juan 1:9, por favor. Juan capítulo 1, versículo 9. Ayúdenme con ese texto. Estoy quedándome un poquito como seco de la garganta, por favor. Juan capítulo 1, versículo 9. Uno, 9. ¿Sí? ¿Qué dice? Siga, hermana. Joana, dinos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Observe que lo primero que nos está ubicando aquí el apóstol Juan es que nos dice que él es la luz verdadera. Miremos lo que nos dice Juan 8, por favor. Juan capítulo 8, por favor. Juan 8, versículo 12. Juan 8, 12. Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Qué nos dice? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien. Ayúdame con el versículo ahora, el versículo 5 del siguiente capítulo. O sea, Juan capítulo 9, versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Muy bien. Entonces, observen ustedes aquí, ¿cierto? Que aquí nos está haciendo referencia y el mismo Señor afirma que Él es la luz del mundo. Por eso dice, yo soy la luz del mundo. Miremos lo que nos dice rápidamente Mateo. Mateo capítulo 4. ¿Qué horas son? Que si no se me vaya a pasar la hora. Se pasa súper rápido la hora. Mateo capítulo 4, versículo del 16 al 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Amén. Observen con mucha atención. Qué texto tan bello. Qué texto tan bello. Observen con atención nuevamente cuando nos dice, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Es decir, como Jesús es la luz, ¿cierto? Dice, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Sí? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es precisamente cuando se habla acerca de sí mismo. ¿Se observa? Porque Jesús viene predicando de sí mismo. Muy bien. Miremos ahora, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. ¿Listo? Yo soy la resurrección. Juan 11:25, por favor. Juan 11, versículo 25. Ayúdenme, muchachas y muchachos. Juan 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se observa entonces, aquí nos afirma que Él es la resurrección y también nos dice que es la vida. Muy bien. Importante, miremos lo que nos dice ahora Romanos 1:4. Romanos capítulo 1, versículo 4, por favor. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces, observe que allí nos está hablando, ¿sí? Que fue resucitado. Bien, fue resucitado por el poder del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 15:21. Dale, Joana, Porque, sígueme colaborando. porque, por, porque por cuanto la muerte entró por los hombres, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Muy bien. Entonces, cuando dice que Él es la resurrección, ¿cierto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tiene dos aspectos importantes. Cuando creemos en Jesús, como enseña las Escrituras, automáticamente la persona, recuerde, tiene ese derecho legal de ser hecho hijo de Dios. Y segundo, tiene por autonomacia la vida eterna. ¿Correcto? Automáticamente. Ahora, es importante que la esperanza bienaventurada de todo creyente es la resurrección de los muertos. En el día, ¿cierto? Que el Señor venga a las nubes por nosotros. ¿Mm? Importante eso allí. Porque así como Él resucitó, ¿sí? Nosotros seremos resucitados. Ahora, que si estamos para el día del arrebatamiento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, que es diferente, ¿sí? Pero este cuerpo mortal no puede heredar la vida eterna, ¿correcto? Porque es un cuerpo corruptible, ¿bien? Por eso, el grano el grano de trigo, si no cae en tierra y no muere, no puede dar fruto. Ojo, y esto se aplica en varios aspectos. Bien, primero cuando habla de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Para dar esa nueva criatura que es obra exclusiva del Espíritu de Dios. Esa no es obra de nosotros. Bien, por esa razón, todo, ¿sí? Tiene que morir, inclusive nosotros. Es decir, cuando se produzca el fenómeno, por ejemplo, si estamos para el día del arrebatamiento, que lo más seguro es que sí, cuando estemos en el día del arrebatamiento, su cuerpo indefectiblemente debe morir, ¿correcto? Y ser transformado, ¿correcto? Ser transformado, o sea, es lógica sencilla, debe ser transformado, ¿sí? Por eso seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Mm? Y tendremos, ¿sí? Eso lo veremos un poquito más adelante, tendremos ese regalo que Jesús ganó para nosotros con la resurrección, que seremos transformados a la misma imagen del Hijo de Dios, ¿correcto? A la misma imagen del Hijo de Dios. Importante eso. Cierro este paréntesis. Muy bien, también se nos enseña que Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. ¿Quién me ayuda con el texto? Juan 10:11. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Muy bien. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Muy bien.
Entonces, aquí nos afirma el Señor, ¿cierto? Que Él es el buen pastor, ¿sí? Que da su vida por nosotros, o que dio su vida por nosotros, ¿bien? A fin de darnos salvación. Hebreos 13:20, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Si ya lo tienen por allá. Hebreos 13:20, pastor. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Muy bien, entonces aquí nos da, ¿cierto? Otro testigo que Él es el buen pastor. Bien, otro testigo, Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy bien. Entonces, observemos que indefectiblemente el Señor Jesús es el buen pastor, ¿correcto? Por eso Él dijo, yo soy el buen pastor. Bien, yo soy el buen pastor y ese buen pastor dio la vida por sus ovejas. También dijo acerca de la persona misma de Jesús, dijo, yo soy el camino, Juan 14:6. Yo creo que usted se sabe ese texto, ¿no? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, hace referencia a que Él es el único camino, ¿correcto? Camino que nos conduce al Padre. Bien. Muy importante ese aspecto. Hechos 9:2, por favor. Hechos 9:2. ¿Qué nos dice Hechos 9:2? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Muy bien, entonces, vamos a explicar este texto. Porque usted, uy, ¿cómo así? Esto está como confuso aquí, ¿no? Recuerde usted que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Entonces, Saulo de Tarso está pidiendo, ¿sí?, a las autoridades judías de cada sinagoga para perseguir, ¿cierto?, a aquellos que seguían el camino. Observe con atención, las primeras personas tuvieron el título de los seguidores del camino. Antes de que tuvieran el nombre cristianos, tenían el título de los seguidores del camino. Por eso dice el texto de la siguiente forma. Hechos 9, ¿cierto? Versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Quién es el camino? La persona de Jesús de Nazaret. ¿Se observa? Los trajese presos a Jerusalén. Bien, por esa razón Jesús es el camino. Muy bien. Otro aspecto, él dijo, yo soy hijo de Dios, hijo de Dios. Juan 10:36, por favor. Juan 10:36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, ¿por qué dije, hijo de Dios soy? Ok, entonces dijo, yo soy hijo de Dios o hijo de Dios soy. Bien, eso es importante. Lucas 1:35, por favor. Lucas 1:35. Aquí estamos haciendo un repaso, por eso entramos en esas profundidades, ¿no? Lucas 1:35. ¿Qué nos dice? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bien, entonces aquí nos afirma que es hijo de Dios, por eso él afirma, yo soy hijo de Dios. Muy bien, otro aspecto, él dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1, por favor. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Bien, entonces, ¿qué es la vid? ¿Recuerdan ustedes qué es la vid? La vid es el arbolito de las uvas. Bien, es el arbolito de las uvas. Bien, y los pámpanos, pues son las uvas, ¿correcto?
Entonces, él afirma que él es la vid verdadera. Muy bien, tenemos otro aspecto sobre eso. Romanos 11:24, por favor. Romanos 11, versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados con su propio olivo. Muy bien, aquí nos hace también una referencia muy interesante el apóstol Pablo, ¿cierto? Y nos da una simbología, una tipología, ¿sí? Acerca de la persona de Jesús, también con las ramitas del olivo o el olivo en sí, ¿bien? Entonces dice que nosotros fuimos injertados, ¿cierto? Fuimos injertados en ese olivo, ¿bien? Observen con mucha atención lo que nos va a decir acá. Voy a leerlo desde el versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serían injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú, nos está hablando acerca de nosotros los gentiles, pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertados en el buen olivo, que es la persona de Jesús de Nazaret, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Entonces, importante hacer esa claridad. Si bien es cierto, Jesús es la vid verdadera, bien, pero también es el olivo, ¿correcto? Importante para dejarlo allí claro. También nos dice que Él es la puerta. Jesús es la puerta. Bien, Juan 17, por favor. Juan capítulo 10, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos Observen, los que antes... hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Observen con mucha atención, queridos. Observen con mucha atención que él está haciendo una afirmación bien importante. Bien. Él dice que es el camino, ¿cierto? Pero también está diciendo que es la puerta. Es decir, él es la puerta de acceso ¿a quién? Al Padre. ¿Se observan? Es la puerta de acceso al Padre. Miremos lo que nos va a decir el versículo 9. Observe el versículo 9 con atención. Yo soy la puerta. ¿Sí? Observe lo que va a decir. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, que cuando usted transita el camino, ¿cierto? Que es la persona de Jesús y entra por la puerta, que Él es la misma persona de Jesús, ¿cierto? Usted va a hallar ¿qué? Va a hallar vida eterna. ¿Se observa? Yo soy la puerta que por mí entrare será salvo y entrará. ¿Se observa? Y saldrá y hallará pastos. Ya casi vamos a terminar, nos faltan 3. Dijo que él era el siervo. Bien. Él dijo que era el siervo. Mateo 20, 28 al 48. Mateo capítulo 20, por favor. Alguien que me ayude con este texto. Mateo capítulo Como el 20. Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. Observen con mucha atención. Uy, se me fue aquí, se me fue ahí un numerito de más. Tengo que corregir eso. Observe que aquí el Señor lo que nos está diciendo, ¿cierto? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo mismo que nos dice Marcos 10:45. Bien, importante. Él vino para servir. Ustedes y yo, ¿cierto? Venimos para servir y más para el cuerpo de Cristo, ¿no? Venimos a servir. Entonces, importante eso, porque ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas, nos lo dice por allí el apóstol Pedro. Muy bien, él también dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Observen con mucha atención lo que nos dice la escritura.
Juan capítulo 6, versículo 35. Voy a leerlo yo para dar un poquito de finalidad al tema, para ya ir a descansar. Amén. Juan capítulo 6, versículo 35 nos dice lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 48, dice la escritura, yo soy el pan de vida. Versículo 51, dice la escritura, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por esa razón él es el reino de los cielos, porque descendió. ¿Se observan? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Muy bien. Y terminamos con el buen samaritano. Aunque el Señor mismo no dijo, yo soy el buen samaritano, porque no lo dijo, ¿cierto? Sin embargo, se da aplicación también a que la persona de Jesús de Nazaret es el buen samaritano. Bien, más adelante miraremos por qué es el samaritano. Bien, más adelante. Lucas 10:25. Terminamos acá. Lucas, capítulo 10, versículo 25 y 30 al 37. Yo creo que esa parábola se la conoce usted muy bien, ¿cierto? ¿Alguien que me ayude con ese texto? Lucas 10, versículo 25 al 37. He aquí, Lucas 10:25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, diciendo qué cosas heredaré la vida eterna, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y délo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Gracias. Gracias, hermanita. Muy bien. Aquí entonces establecimos, ¿cierto? ¿Por qué Jesús es el Evangelio? Estas son las razones, ¿sí? Porque Jesús es el Evangelio. Bien. En el caso del buen samaritano, ¿sí? Es porque él siempre fue movido a misericordia, ¿sí? Él siempre está presto a vendar nuestras heridas, siempre está presto a servirnos, a pagar por nosotros y a dar de más por nosotros. ¿Se observan? Por esa razón, Jesús es el Evangelio, ¿correcto? Es el Evangelio. ¿Quedó claro el punto hasta este instante? Amén, pastor. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, no siendo más, yo creo que dejamos por el momento hasta este punto. Importante, recuerde que este segundo módulo es profundizar en el conocimiento, ¿cierto?, del Hijo de Dios. Y ya sabemos las 2 razones, ¿no? Ya sabemos las 2 razones. Porque Él es el príncipe heredero al trono de David. Y segunda, porque vino predicando de sí mismo
y vino predicando de yo soy. Ya saben los yo soy en esta noche. Amén. Entonces, no siendo más, vamos a orar y damos por terminada nuestra enseñanza. Amén. Damos por terminada nuestra enseñanza con la ayuda de Dios. Por favor, les recomiendo la asistencia, queridos. Les recomiendo la asistencia para que la hermanita Diosa pues tome su control. Por favor, envíen su asistencia al grupo de WhatsApp. Amén. Muy bien, terminemos orando en el nombre de Jesús. Sí, pastor, toca que por favor los hermanos lo envíen al grupo porque es que acá he tenido muy malo el internet y me saca cada rato, entonces así ellos lo hayan enviado al chat de aquí de la clase, se me han borrado. Ok. Entonces, Bendiga, queridos, hermanitos. gracias. Entonces les recomiendo, queridos, para que envíen ahí por el WhatsApp del grupo su asistencia. Amén. Entonces vamos a orar. Padre bueno y eterno, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas, Señor. Gracias porque nos das a conocer un poquito más acerca de tu Hijo. Yo te pido en esta hora, Señor, que esta palabra, Señor, sea como ríos de agua viva. Tu palabra dice que si te conocemos a ti conforme a las Escrituras, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, Señor, hablando de tu Santo Espíritu. Padre Santo, yo te pido en esta hora que tú sigas formando a mis hermanos, Señor, los capacites, Señor, en el conocimiento de tu Hijo, Señor, para que puedan enseñar con autoridad y con denuedo el Evangelio del Reino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y de igual forma, Señor, yo te pido en esta hora, Santo Dios del cielo, que tú suplas toda necesidad, Señor. Suple toda necesidad de mis hermanos, toda falta de algún bien, Señor. Súplela, Señor, súplela. Si le falta alguno, Señor, conforme a las riquezas en gloria, Señor, suple esas necesidades, Padre Santo. Que ninguno, Señor, tenga falta de algún bien. Que todos, Señor, sean prosperados, así como prosperan sus almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guárdalos del mal, del maligno. Por favor, también te pido, Señor, para que estorbes el pecado, no permitas que pequen contra ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Guárdalos de la tentación, Padre Santo, y llévalos, Señor, a la estatura del hombre Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.